Ahora sí. Y pues, como mencionaba al inicio, este laboratorio trata sobre estudiar un nuevo elemento de circuito, que de hecho es muy importante y es tal vez el primer elemento de circuito que se estudia en cursos de electrónica. Este elemento se llama el diodo. El diodo está fabricado de elementos semiconductores. Entonces, eso es lo que vamos a ir revisando en esta práctica y pues voy a compartirle la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla ahora sí? Sí, profe. Genial. Recuerden poner presente en el chat. Listo. Entonces, la característica o el objetivo general de esta práctica, lo más importante es estudiar estos elementos nuevos, los diodos, y su no linealidad. ¿A qué me refiero con su no linealidad? Bueno, que pues si nosotros estudiamos la curva característica de una resistencia, si aquí tuviéramos V y aquí tendríamos I, pues la curva característica de una resistencia sería de esta manera. Sería una recta lineal. Porque las resistencias, pues, funcionan mediante la ley de Ohm, que relacionaba la tensión eléctrica con la corriente mediante V es igual a I por R. Entonces, si se dan cuenta, esta, pues, pendiente, esta M de esta recta lineal, correspondería a 1 sobre la resistencia. ¿Ok? Entonces, esto es un comportamiento lineal. Una resistencia se comporta lineal. Entonces vamos a ver cómo se comporta entonces un diodo para llamarlo no lineal y qué tipo de comportamiento tiene. Dentro de esos objetivos específicos, vamos a determinar qué características no lineales tienen los componentes. Vamos a construir un circuito con un diodo para ver pues sus características y lo último es obtener la curva característica de ese diodo en específico y lo vamos a probar para varios tipos de diodos. Entonces lo primero es ver cómo construimos un diodo. ¿Ok? Entonces voy a saltarme el marco teórico y vamos a ir explicando la teoría conforme vamos usando el simulador, que eso es lo que hay que hacer en la primera parte. Todo lo que voy a analizar a continuación es todo lo que hay que hacer en la primera parte. Entonces, pues repasemos. Para eso nos ayuda el software, a poder entender mucho mejor la fabricación. Mientras carga el software, vamos a repasar un poco. Y pues, si nosotros tenemos una estructura cristalina de un solo material, en este caso silicio, que es la base de casi todo lo que se hace electrónica hoy en día. Por ejemplo, los Play 4 llevan gran parte en silicio, de todos sus elementos de circuito que se fabrican. En fin, Play 5 también, computadoras, demás. Bueno, tenemos una estructura cristalina de silicio. Sabemos que el silicio tiene 4 electrones de valencia, entonces puede hacer enlaces covalentes ahí y toda la estructura es perfecta. A ese tipo de estructura le vamos a llamar que es intrínseca, porque no tiene pues ningún dopaje, todo es silicio. Nosotros podríamos dopar esta estructura cristalina, es decir, inyectar algún elemento a él, como por ejemplo podríamos inyectar fósforo. Cuando nosotros tenemos el fósforo tiene no 4, sino 5 electrones. Entonces, cuando lo inyectamos en una estructura de silicio, genera los enlaces covalentes, se une el silicio, pero vamos a tener un electrón que me queda sobrando, este amigo que no tuvo pareja para su estructura. Entonces, si lo ven, este material tiene una carga de un electrón menos. Y si repetimos esto muchas veces, al final es todo este elemento o todo ese trozo de material que tengamos dopado va a tener una carga negativa. Por eso es que a estos materiales les llamamos tipo N. Cuando ya tenemos un material dopado, estamos hablando de un semiconductor extrínseco, porque ya introducimos algo a la estructura pura. En este caso, un átomo de fósforo que tiene un electrón extra. Como tiene un electrón extra, su carga es más negativa de lo normal o de lo que sería únicamente en silicio y por eso se llama material tipo N.
Lo mismo podemos hacer, pero en vez de poner fósforo, podemos poner boro. Ahí. Lo que pasa con el boro es que más bien solo tiene 3 electrones. Entonces lo que sucedería es que no tendríamos este electrón extra, ni tal vez tendríamos este otro, sino que aquí habría algo que llamamos un hueco. En una, pues, lenguaje un poco coloquial, aunque aparece mucho en la literatura como hueco. Y la característica de un hueco es que un hueco significa una falta de electrón. Y eso a su vez se comporta como una carga positiva. Entonces, este material, al ser menos negativo, ¿verdad? Porque le falta una carga negativa, podemos decir que se comporta como un material que es positivo. Es decir, este material se va a llamar un material tipo P, de positive. Entonces ya pudimos construir un material tipo N, un material tipo P, ambos son materiales extrínsecos. Son impuros, por decirlo así. ¿Cómo se comportan frente a una corriente eléctrica? Bueno, eso es lo que nos va a ayudar el software. Ahora sí. Esto que vamos a ver aquí es un circuito, ¿lo ven? Tengo una batería. Yo pongo la batería, pues el valor que yo quiera y la puedo poner negativo si quiero. Y este material de aquí rosado es, pensemos que es silicio puro. Esas bolitas de aquí son los electrones libres del conductor. Y esto que vamos a analizarlo poniendo primero en segmento 1 para que solo sea un solo trozo de material. Esto que vemos acá son los niveles de energía del material. Si el nivel de energía llega hasta aquí, es el mismo nivel de energía que tiene el silicio puro. Si tuviéramos más electrones, sería un material tipo N, y si tuviéramos menos de estos electrones, sería un material tipo P. El material tipo N, como tiene más electrones, pues obviamente tiene más energía. El material tipo P, como no es que tiene cargas positivas, sino que tiene huecos, falta electrones, tiene menos energía. Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo que la guía te propone hacer, es dopar este material puro con alguno de los dos materiales, ya sea tipo P o tipo N. Vamos a hacerlo primero con el tipo N. Entonces, vean que cuando yo lo dopo con el material tipo N, introduje, pues, electrones libres. Entonces, tengo más energía. Vean que cuando yo pongo la batería en un valor positivo, pensemos en el valor máximo que puede poner el software, 4, vemos que hay un flujo de electrones por el material. Es decir, este material tipo N conduce a la corriente eléctrica en esta dirección. ¿Lo ven? La dirección de la corriente, en este caso, si vemos la batería, aquí es el más, aquí es el menos, y la dirección es hacia allá. Recuerden que la dirección de la corriente es al revés al movimiento de electrones. Entonces, todo bien. El material conduce en esa dirección. Ahora voy a cambiarle la dirección. Pero antes de eso voy a explicar el proceso de cómo conduce. Entonces vean que si viéramos el material como desde un corte, aquí viene el cable conductor, aquí están estos electrones libres, estos son estos. Y cuando llega al material, hay una serie de huecos y sale el material. Estos huecos tienen electrones que los ocupan. Esos electrones, como es un material tipo N, tiene un electrón libre más. Entonces, cuando yo vengo y pongo la batería, pongo el más de este lado y el menos de este lado, pues el electrón va a ir a buscar el potencial mayor. Entonces, este electrón fácilmente, como estaba libre, se va por la conducción, otro electrón viene aquí, se va por la conducción y logran conducir sobre el material. Entonces, por eso es que se da conducción eléctrica en un material tipo N en esta dirección. Ahora, si le doy vuelta a la dirección, es decir, voy a poner menos 4 volts, y ahora todo lo que pase en menos 4 volts lo voy a pintar en rojo. Ahora la polaridad es más de este lado y menos de este lado. Es decir, si tuviéramos el mismo dibujo, aquí están los huecos con los electrones ocupados y el electrón libre. Ahora aquí tengo el más, aquí tengo el menos, y el electrón va a buscar irse hacia allá. Entonces el electrón viene y se va por el cable y pues más electrones vienen por aquí.
y así sea la conducción. Es el principio de conducción clásico que conocemos. Todo bien. El material N conduce en las dos direcciones, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo quieran ver. Ok, suena muy aburrido, no hizo nada. Probemos el material tipo P. Vamos a volver a poner esto en 4 y vamos a probar el material tipo P. Listo. Entonces, cuando probamos el material tipo P, vean que, vamos a hacerlo de nuevo. Vean que perdemos, no tenemos falta de electrones, más bien en este caso, entonces tenemos menos energía. Y cuando yo pongo en 4, es decir, con la polaridad más aquí y menos aquí, tenemos corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque si hacemos el mismo análisis, tenemos ahora estos así, y aquí tenemos el hueco extra que tenemos. El material tiene un hueco extra, ¿verdad? Por el material tipo P. Entonces aquí viene el electrón. Cuando pongo más aquí y menos aquí, el electrón viene y se llena en este hueco. Y si este nivel de potencial es suficiente, este electrón va a despegarse aquí y se va a ir hacia allá. Entonces va a dejar un hueco aquí. Entonces este electrón viene y ocupa ese hueco. Y luego este electrón viene y ocupa ese otro hueco. Y este electrón viene y ocupa el otro hueco. Y este electrón viene y ocupa este hueco. Y luego queda aquí el hueco. Entonces entra otro electrón. A este tipo de conducción se le llama conducción por hueco móvil. Entonces, en moraleja es el material tipo P conduce un principio un poco diferente al material tipo N, que tenía ya electrones libres que nada más fluían por la banda de conducción. Este tiene que estarse rompiendo los enlaces. Por eso se llama un hueco móvil. Pero moraleja, conduce. El material tipo P conduce. Ahora démosle vuelta a la dirección de la corriente. Una vez más, pues hacemos el mismo análisis, ¿verdad? Viene aquí el conductor, vienen aquí los huecos. Tenemos un hueco extra, pongo más aquí, menos, y pues este electrón de aquí ocupa este espacio aquí, luego este ocupa el espacio aquí, este aquí, este aquí, este aquí, y un electrón libre del conductor viene aquí, y luego este se va para allá. En conclusión, gracias a ese hueco extra que tiene el material, pues también se da conducción por hueco móvil, se le llama ese principio de conducción. Moraleja, el material tipo P conduce de izquierda a derecha y conduce de derecha a izquierda. Nada sorprendente, ¿verdad? Al final, los dos materiales se pueden ver como dos materiales resistivos, nada más que uno es más resistivo que el otro. El material tipo N es más fácil conducir porque tiene electrones libres y el material P es más difícil conducir porque pues tiene que desarmar los enlaces para poder generar una corriente eléctrica, lo que se representa al final como un material que tiene más resistencia y un material que tiene menos resistencia. ¿Todo bien hasta aquí? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Usted acaba de decir que el N fluye más, digamos, ¿correcto? Exacto. Entonces, mi duda es por qué en la simulación, cuando uno pone el P, va como más rápido. Realmente esta simulación no O no, no, ejecuta los valores de resistencia, nada más pudiste haberlo visto que se viera más rápido, pero en realidad van a la misma velocidad. ah, ok. Sí, es que aparenta ser el P más rápido el movimiento de electrones que en el N. Sí, no, pero no, Ok, eso ok, no representa nada en el software. Pareciera, pero van a la misma velocidad. ok, ok. Listo, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, buenísimo. Entonces, al final, repitiendo lo que aprendimos de lo que acabo de hacer, material P conduce en las dos direcciones bajo un principio de hueco móvil y el material N conduce en las dos direcciones bajo un principio de un electrón libre en la banda de conducción, es decir, más fácil conducir. Por lo tanto, material N es menos resistivo, material P es más resistivo. Muy aburridos, no aprendimos nada nuevo ahí. O sea, se siguen comportando igual que cualquier otro material resistor. Vamos ahora a poner dos segmentos. Es decir, vamos a poner el segmento N aquí y un segmento P de este otro lado. Vamos a mezclar dos elementos a la vez. Y aquí voy a ayudar en ayuda de Paint para que pues, se encanten con mis fabulosos dibujos.
Por lo menos con que los entiendan, es suficiente. Entonces, aquí voy a tener un material tipo N y aquí voy a tener un material tipo P. Este material, como vimos, tenía electrones extra. Entonces voy a dibujar unos cuantos electrones ahí. Voy a pensar que son electrones. Y el material P tenía un exceso de huecos. Entonces voy a dibujarlos así, aunque realmente no es partícula, sino es falta de un electrón. Pero recuerden que eso se comportaba como una carga positiva. Aunque realmente no es que hayan más cargas positivas, ¿verdad? Más bien es que hay menos cargas negativas, hay huecos. En fin, todo el material tiene un montón de huecos. Justo cuando yo en el momento de fabricar el diodo, pongo el material N y el material P y los uno, justo aquí a la par, vean qué curioso, fue como un baile de 15. De este lado todos los electrones y de este lado todos los huecos. Y cuando yo los uno, pues electrones van a querer ocupar esos huecos. Por lo tanto, esta zona del centro, que voy a pintarla de otro color, esta zona del centro se vuelve una zona que llamamos la zona de recombinación. Y es una zona que tiene carga neutra, porque una falta de electrón, le pongo un electrón, tengo carga neutra. Entonces genero esta zona que se llama zona de recombinación, o por ahí tiene esos nombres, que no tiene carga. Y vean lo que sucedió. De este lado tengo un montón de cargas negativas y de este lado tengo un montón de falta de electrones que se comportan como cargas positivas, lo que genera una diferencia de potencial. Esto de aquí se llama la barrera potencial del diodo y significa que hay un pequeño campo eléctrico, hay una pequeña tensión eléctrica ahí generada dentro del diodo. ¿Ok? Eso es lo que sucede apenas yo uno los dos materiales. Vamos a ir de nuevo al software ahora. Cuando vamos de nuevo al software, vean que yo pongo el material tipo N. Hay extra electrones de este lado y ahora este lado es este otro material, ¿verdad? Estos dos segmentos son estos dos, pues, estructuras de pilas de electrones. Y cuando yo lo pongo el material tipo P, espérense, de nuevo, porque tenía que apagar la batería. Ahí está. Material tipo N, material tipo P, y vean que justo, apenas los uno, el material tipo N le entrega electrones a los huecos que habían en el material tipo P y se da esa recombinación justo en el centro. Y vean que apareció esta fuerza interna, que equivale a ese campo eléctrico que se formó dentro del diodo. Hagámoslo de nuevo, para que vean vean la fuerza interna, o sea, la fuerza que hay aquí adentro es 0 ahorita. Y cuando yo pongo aquí, se genera esa barrera de potencial por esa recombinación entre electrones y huecos. Ahora sí, hagamos experimentos sobre ese nuevo elemento que tengo. Voy a poner la batería de esta manera. Voy a poner el más aquí y el menos aquí. Ahora voy a poner la batería. Voy a empezar a subir poco a poco. Vean que 0.1 volt no hay corriente, 0.2 volt no hay corriente, 0.3 no hay corriente, 0.4 no hay corriente, 0.5 empieza a haber una pequeña corriente. Y luego si ya supero más ese valor, pues ya empieza a haber mucha más corriente. Moraleja de la historia, si polarizo el diodo, aquí tengo los dos elementos, ¿verdad? Este es el N, este es el P, aquí está la zona de recombinación, aquí sale ese cable y van así hacia la batería, ¿verdad? Si coloco la batería con la misma polaridad que el diodo, recuerden, esto va para allá, en algún momento logré hacer que hubiera corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque recuerden, aquí hay electrones, ¿verdad? Y aquí estoy poniéndole el más. O sea, los electrones, si tienen la suficiente fuerza, si la batería externa tiene la suficiente fuerza, estos electrones se van a brincar esa zona y van a fluir hacia el cable. Y de este lado, pues, van a venir también los electrones. Y van a buscar brincarse el diodo. Es decir, hay corriente eléctrica a través del diodo cuando yo lo polarizo directamente. Así se llama cuando pongo el más con el más. Polarizo directamente. Hago que los electrones a cierto nivel de la batería empiecen a conducir. ¿Cuánto es ese nivel que tengo que superar?
tengo que superar exactamente la barrera de potencial que se generó en la fábrica, que para diodos hechos a base de silicio, esa barrera potencial anda por 0.7 volts. Significa que cuando yo le pongo una batería externa al diodo de más de 0.7 volts, empieza a fluir corriente en esa dirección, que la dirección de la corriente, recuerden, siempre es inversa a los electrones, entonces la dirección de la corriente sería hacia allá. Buenísimo. Eso fue lo que aprendimos de hacerle ese experimento al diodo. ¿Ok? Ahora vamos a poner el mismo diodo y lo vamos a polarizar inversamente. Es decir, voy a poner la batería al revés. Vean que apenas pongo la batería al revés, ¿verdad? La polaridad del diodo, recuerden que era esta y se la estoy poniendo al revés, ¿no? Empieza a haber una pequeña corriente, muy pequeña, una pequeña corriente muy pequeña. Y si yo empiezo a hacer más grande eso, pero un valor negativo, de algún punto ya esa corriente ni se siente, porque era muy pequeña y ni se mueve. Por eso ya no se mueve. Es decir, no había corriente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ya no hay corriente cuando lo polarizo inversamente? Porque si volvemos a hacer ver el diodo, este es el material N, este es el material P, NP, este tenía exceso de electrones, este tenía exceso de hueco, esta zona del centro le llamamos la zona de recombinación y se formó un campo eléctrico interno de esta manera, la famosa barrera potencial. Entonces, si yo llego y conecto este más y este menos, es decir, lo polarizo inversamente, que los estoy poniendo al revés, como aquí está el más, todos estos electrones van a querer irse hacia allá. Y viendo en una analogía, sé que hay huecos, o sea, falta de electrones, es decir, se comportan como una carga positiva y van a querer irse hacia allá. ¿Qué va a suceder cuando lo polarizo inversamente y estos se vayan hacia la izquierda, estos hacia la derecha? Que la zona de recombinación se hizo más grande porque los electrones huyeron, por decirlo así, se hicieron más hacia los bordes del diodo, haciendo que esta zona sea más grande y por lo tanto, en algún momento estos electrones ya no van a poder fluir por el circuito porque cuando den la vuelta, esto va a ser tan grande que ya no van a poder brincar hacia allá. Entonces, moraleja, no hay corriente. Moraleja, las moralejas. Cuando el diodo lo polarizo directamente y supero su barrera potencial, tengo corriente eléctrica. Cuando lo polarizo inversamente, no hay corriente eléctrica. ¿Preguntas? Ok, buenísimo. Entonces, todo eso que acabo de hacer en el software, ir probando todas las configuraciones y todos los diferentes casos y analizando por qué sí y por qué no, es todo lo que hay que hacer en esta primera parte. Poner 4 volts, poner menos 4 volts, poner material P, después poner el N, después poner los dos material. O sea, todo lo que acabo de hacer es lo que hay que hacer en la primera parte. Entonces, digamos que ya la hicimos juntos. Ya a ustedes les tocará discutir todo lo que yo mencioné en sus resultados. Ahora vamos con la parte B. Ya vamos a poner en un circuito real al diodo para ver cómo se comporta. Entonces abrimos LTSpice, le damos File, New Schematic y empezamos a poner. Vamos a poner el diodo primero. El diodo en elemento de circuito se dibuja así, como un triangulito con una raya que lo cruza. Y este sería el más y este sería el menos siempre. A esto se le llama ánodo y cátodo. Entonces ese es el elemento del diodo en circuitos. Al diodo le vamos a poner una fuente, entonces vamos a otros componentes, vamos a ver voltage y vamos a ponerlo aquí. Y hasta el momento habíamos como probado el diodo en seco, sin embargo en la vida real, si nosotros no ponemos una resistencia al diodo, el diodo se quema, porque imagínense, voy subiendo la fuente
y la voy subiendo 0.5, 0.7, paso la barrera del potencial y el diodo nada más apenas pasa uno la barrera potencial, dice, hey, pase toda la corriente que pueda, L. Y de ahí, si no tiene ninguna limitante, la fuente le da todo lo que tiene y el diodo se quema. Entonces, en la vida real siempre hay que ponerle una resistencia. Ya después, ahorita vemos otros tipos de LEDs, otros tipos de diodos, y entre ellos están el LED, que es un tipo de diodo que emite luz, que es súper famoso hoy en día, ¿verdad? Todo el LED, la iluminación de la casa, las pantallas, esas lamparitas de cuarto que nos regalan por ahí, no sé. Ahorita vemos más de eso. Entonces armo el circuito, pongo la tierra, y ahora que tengo el circuito construido, le voy a dar los valores. A este le voy a dar un valor de 10,000. A este le voy a dar un valor de 1. Y el diodo, cuando le vamos a dar valor, pues, ¿qué valor le ponemos? Lo que vamos a hacer es escoger un diodo aquí, donde dice Pick New Diode. Entonces ahí lo que uno hace es escoger un modelo de diodo real, un modelo que viene en la base de datos de LTSpice. Entonces hay un montón de diodos y hay muchos tipos de diodos. Hay diodos de silicio, hay otros diodos que se llaman diodos Schottky, hay LEDs, hay diodos que son para rectificar, hay diodos de alta recuperación, o que son muy veloces para conmutar, hay diodos Zeners. Todos esos son diferentes tipos de diodos. Veámoslo en este momento. En la guía vienen unas imágenes. Por ejemplo, un diodo de silicio se ve como este, pero no es este. Este es uno de germanio. El de silicio es así como negro. El de germanio sí se ve como este. ¿Cuál es la diferencia? Que el de diodo de silicio y el de germanio está hecho con diferente base. Una base es de silicio y la otra base es de germanio. La barrera de potencial del de silicio anda por 0,7 volts y la barrera de potencial del de germanio anda por 0,3 volts. Eso es lo que vamos a analizar en esta parte. Cómo se comportan los diferentes diodos. Vamos a ver que todos tienen ese mismo comportamiento no lineal de en una dirección conducir, en la otra no. Y además que conducen hasta que rompen su barrera de potencial. Y por ejemplo, aquí tenemos diodos LEDs. Si ustedes se lo han preguntado alguna vez, ¿qué significa la palabra LED? Significa lighting emitting diode. Diodo emitiendo luz. Eso significa LED. Entonces, por eso es que estos también tienen un comportamiento igual. De hecho, el símbolo del LED en circuitos es así y como con unas flechitas para entender que emite luz. Los LEDs también tienen su barrera potencial y de hecho depende del color. Por ejemplo, un rojo tiene una barrera potencial de aproximadamente 0,9 volts. Mientras que tal vez un verde tiene una barrera potencial de aproximadamente 2,2 volts. Un azul tiene una barrera potencial de 4,4 volts, por ejemplo. También hay otros diodos, como por ejemplo el diodo Zener, que se utiliza como regulador o como equipo de protección en los circuitos. Tiene un comportamiento muy peculiar. Se comporta igual que un diodo normal, nada más que se comporta como un diodo en las dos direcciones. Si lo polarizo inverso, si lo polarizo directo, conduce después de 0,7. Y si lo polarizo inverso, conduce después de un voltaje que se llama tensión de Zener, que puede ser como 5 volts o así. Entonces es como un diodo para los dos lados conduce, pero con diferentes barreras de potencial. Entonces sirve como protección. Y luego está este diodo Schottky, que de hecho vean que estos se ven iguales. Así se ve un diodo de silicio, nada más que con su código de silicio. Y el diodo Schottky muchas veces se usa como para sensores de ondas electromagnéticas porque son como muy rápidos, cambian muy rápido entre conducir y no conducir. Entonces se usan como detección. Esos son varios tipos de diodos. Hay más, dependiendo de la aplicación, pero esos son los más clásicos. Entonces, volviendo al LTSpice, voy a elegir el que la práctica me dijo, que era este, el 1N4148, que vean que es un diodo de silicio. Lo escojo y ya se eligió. Ahora lo que queremos hacer en esta parte de armar el circuito es ver la curva característica del diodo, que no la hemos visto hasta el momento, cómo se comporta un diodo ya matemáticamente, grabándola.
O sea, si la curva característica de la resistencia era una recta lineal así, ¿cómo es la curva de un diodo? Ok, esa curva la podemos observar en la guía. Viene. Esta es la curva característica de un diodo. Si lo ven, este diodo no conduce cuando la estoy polarizando positivamente, no conduce, y ya cerca de la barrera potencial, como por aquí estaba su barrera potencial, como por aquí estaba la barrera potencial del diodo, porque vean que ahí es donde ya el diodo despegó, ahí es donde él dejó pasar toda la corriente. Vean que estamos viendo corriente versus tensión eléctrica. Entonces, esta es la curva característica de un diodo. Vean que no es una curva lineal. De hecho, ¿qué tipo de comportamiento creen ustedes que es este? Pregunta. Comportamiento lineal, logarítmico, exponencial, cuadrado. Díganme ustedes, ¿qué creen que es? Es lineal. Es una recta. No, ¿verdad? No es una recta, ¿verdad? Ya vimos cómo es una recta lineal. Es así. O así, o así, o así, o así. Eso dependerá de la pendiente. Que venga así y de repente se dispare. ¿A qué le suena? A una función Exponencial. potencial. A una exponencial. Exacto, era una exponencial. Una potencial estaríamos hablando de una, por ejemplo, elevado a la 2 o pues elevado a la 3. Y vean que no tenemos ese comportamiento, ¿verdad? Solo lo tenemos de este lado. Si nosotros viéramos el diodo en esta parte trasera, es exponencial aquí, pero aquí hacia atrás debería siempre permanecer en cero, ¿cierto? Porque no conduce. Si lo viéramos hacia los volts negativos, -1, 0,3, 0,5. Ok. Si analizamos esta curva mucho más real, esta curva en realidad hace algo como así. Y eso quiere decir que hay una pequeña corriente. ¿Se acuerdan que en el simulador apenas yo lo puse inverso, había como un pequeño flujo y que luego ya era como despreciable? Esa corriente en la vida real existe. Se llama la corriente de saturación inversa, ¿sabe? Para poner en otro color. La corriente de saturación inversa. Normalmente se le expresa como IO. Y se le puede llamar corriente de saturación inversa, corriente de reversa, corriente de fuga, en fin, tiene muchos nombres. Corriente de saturación, nada más, también le llaman en la literatura, pero todas se refieren a esa pequeña corriente que hay cuando lo polarizo al revés. Entonces esa es la curva más real. Entonces las curvas que queremos obtener en el software son estas para cada diodo. Para hacer eso vamos a ir a Simulate, Edit Simulation Command. Vamos a ir a DC Sweep para poner en maneras más sencillas, poner en el eje X volts, ¿verdad? No tiempo ni frecuencia, sino volts. Ponemos el nombre de la fuente aquí, lineal, que empiece desde 0 y que termine en 1 y tenga incrementos de 0.001. Todo esto viene en la guía, ¿verdad? Le dan OK, pegan el comando de simulación, le dan aquí en el viejillo que sale corriendo y vean que ya tengo mi gráfica en el eje X, tengo tensión. Ahora me falta agregar las curvas. Entonces le voy a dar clic, Add Traces, y vean que aquí vienen las tensiones y luego vienen las corrientes. Vean que estas corrientes, como es un circuito en serie, toda la corriente es lo mismo. Entonces estos tres son lo mismo. Entonces no importa cuál uno escoja, pero puede escoger el que dice diodo, solamente para que tenga esa etiqueta. Y si le doy OK, ¡tarán! Voilà, vean el comportamiento exponencial. Vean, a bajas tensiones no conduce, en algún momento empieza a conducir un poco, pero si yo trazo una recta tangente a esta parte, vamos a ver.
puse 10.000. Ajá. Bueno, si trazo una recta tangente, más o menos, donde más despega, voy a encontrar que la barrera de potencial me dio como por aquí. Más o menos por ahí. Vean que después ya esta recta se acopla como perfecta. Entonces así pude determinar eso. Voy a revisar un toque a ver si haya puesto toda la simulación bien. Okay. Ok, parece que sí, que todo está bien. Profe, Sí. en un escenario real, que usted dijo que cuando se fuera hacia los negativos, habría una pequeña corriente hacia abajo Ujú. y luego volvería a cero, ¿verdad? Porque luego, No, ¿o cada vez no? esa corriente negativa es cada vez más grande dependiendo de qué tan negativo lo pongamos, pero siempre es una corriente muy pequeña, como el orden de nanoamperes, picoamperes. Ah, ok. Por eso en la simulación ahí, digamos, aparecía y luego desaparecía, porque se desplaza. Exacto, porque se desprecia, exacto. Ok. Que ya es tan grande el nivel de tensión que realmente estamos teniendo algo muy pequeño, entonces es despreciable. Entonces, bueno, obtuvimos la curva característica de este diodo en específico. Entonces ya estos datos le dan clic, le dan file, export datas text, exportan la corriente y como ya están en este modo, las dos columnas que van a obtener va a ser este como el eje X y este como el eje Y. Y listo, lo exportan y ya tienen estos datos. Lo grafican y lo tienen en su reporte. Eso que acabo de hacer yo es toda la parte B hasta donde dice realice los exporte los datos. Aquí file, export datas text, exporte ese parámetro. Y luego, pues hágalo en Excel y grafíquelo, lo clásico, ¿verdad? Lo ponen bien, le ponen rótulos, demás. Todo eso que hice, digamos, ya sería hasta aquí. Lo último que falta sería repetir el mismo proceso para otros tipos de diodos. Como por ejemplo, este aquí, el PT121B, es un LED. Entonces vienen aquí, cierran, Big New Diode, y vamos a buscarlo aquí. Ese PT100 algo, 121B. Lo vamos a buscar, tiene que salir por aquí. Siempre me cuesta encontrarlo, ese se me esconde. Aquí está, PT121B, es un LED, ¿lo ven? Entonces le doy y ven que salen como esas flechitas que les dije emitiendo luz. Le voy a dar Run y le voy a dar a Traces y le voy a dar la corriente. Si lo ven, tienen un comportamiento similar, un tipo exponencial. Si lo ven aquí, pues yo diría que su barrera potencial anda como por aquí de los 0.6 volts. Sin embargo, para el LED, por eso se los enseño, para el LED hay que cambiar la escala. Es decir, hay que incrementar en vez de 1 a 5. ¿Por qué? Porque yo les dije ahora que más o menos para un LED, este PT121B es un LED verde, más o menos para un LED verde anda por 2.2 volts. Entonces, cuando le doy el run, me doy cuenta que en realidad, pues la barrera potencial venía estando como por esta zona, más o menos. Que es donde el LED despega, ¿ven? Estamos así viéndole zoom como esta parte, pero en realidad vean que aquí ya despega mucho más que en este sector. Entonces, más o menos por ahí andaba. Ahora ahí. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Una vez más, nada más. File, export datas text, exportan esta curva. Lo mismo repiten para estos otros tipos de diodos, que son un diodo Zener y me parece que un diodo Schottky. Y ese es el laboratorio de hoy. ¿Alguna pregunta? Todo claro, entonces. Creo que sí, profe. Solo sí, o sea, si pudiera subir también este video otra vez por si hubiera algo así al momento Claro, de hacerlo, que claro. me quedara Ahorita claro. que voy a subir el viejo, subo de una vez este. Listo, gracias. Bueno, eso sería todo lo que hay que hacer en el laboratorio y en los softwares. Revisando los resultados, porque recuerden, siempre hay que entregar lo que nos piden en el procedimiento más lo que nos piden en resultados.
Vean que el resultado nada más dicen discute, explique, justifique lo observado en la animación. Ya se los conté todo, ya les solté toda la verdad. Luego en la parte B, que era la parte de las curvas, vean que me están pidiendo realizar una tabla que resuma sus resultados. Pero esa tabla, ¿cuáles resultados? Aquí dice, esta tabla debe contener los siguientes datos. Estos son datos que son propios de cada diodo. Por ejemplo, la corriente de saturación, que ya les mencioné qué es, el factor de idealidad, ya les voy a contar qué es, y la barrera de potencial, que ya les comenté también qué es. Entonces el fabricante, en hojas del fabricante, nos enseña muchos de estos valores, como por ejemplo la barrera de potencial o la corriente de saturación. Estos datos tienen que investigarlos en internet, en hojas de fabricante o bien libros de electrónica. Ahora bien, vamos a ir un poquito más allá de lo que el laboratorio nos enseña. Imagínense, vamos a ir un poquito más allá. Denme un momento. Solo para sacar un material que tengo aquí escondido. Material prohibido. Ok, ya lo encontré. Ahora sí, esa ecuación característica del diodo tiene un nombre, la ecuación propiamente matemática, se llama la ecuación de Chotky, que fue, pues Chotky fue alguien el que quiso definir esta ecuación. Esa ecuación, si lo ven, es una exponencial, y lo que dice es la corriente, que era nuestro eje Y el VD era nuestro X, nuestra variable. Entonces esa curva, si lo ven, depende de la corriente de saturación inversa, que ya vimos que es exponencial, pues la tensión que le pongamos al diodo, entre el factor de idealidad por VT, donde VT es una constante del material que nos dice qué tantos electrones libres tiene. Entonces eso depende propiamente de la temperatura. Entonces a una temperatura ambiente, eso siempre vale una constante de 25 milivolts. Una constante. El n es el factor de idealidad. Lo que me quiere decir es qué tan ideal se comporta esa curva. Por ejemplo, para diodos de silicio, el factor de idealidad es 2. Y aquí en negrita se ve la curva del silicio. Quiere decir que es como que despega más rápido. Mientras que para el germanio, ese factor de idealidad vale 1. Y vean cómo es la curva del germanio. Las dos son exponenciales, pero ese factor de idealidad me muestra cómo se comporta. Este factor de idealidad, aquí les digo, es un aproximado. ¿De dónde lo saqué yo? De un par de libros que son muy buenos. Ahorita se los doy. Pero para que vean que esa ecuación, pues realmente existe matemáticamente, no es un batazo. E incluso hay una ecuación en la cual se incorpora la parte negativa, que si lo ven para un diodo de silicio, vean que se despega un poquito el eje, o sea, esa corriente de saturación inversa para un diodo de silicio es muy baja, mientras que vean que el germanio, pues rápidamente se despega. Aquí si ya me voy un poquito más a electrónica y me voy más allá a superar los valores de reversa máximo, el diodo hace así y este hace así. Que en esta zona le llamamos la zona de avalancha, que es cuando ya, sí, el diodo conduce inversamente, pero fue porque lo quemaste, campeón. Entonces esa es una zona como prohibida. Los diodos N tienen la característica que soportan estar en la zona prohibida. Entonces eso es lo chiva. Por eso funcionan como un diodo para los dos lados. Entonces que un diodo de silicio, si lo llevo a esa zona de avalancha, esa zona prohibida, lo que hago es quemarlo. Bueno, ya fuimos un poquito más allá. Vimos materia de electrónica, que yo doy ahí en eléctrica también. Y así les mostré realmente que era esto el factor de idealidad, que era la corriente de saturación inversa, y pues que la barrera potencial, vean por ejemplo, aquí se nota bastante bien. Para este diodo de silicio anda por ahí, es un poquito más de 0.6. Y para el de germanio, vean que anda cercano a los 0.3 que les contaba. Entonces, ya eso sería. Los libros que a mí me gustan y que pueden atraer información sobre esto del modelo Chockley de una forma bien explicada, con todos los conceptos necesarios.
y que les puede ayudar con los factores de idealidad para cada uno de los diodos, se los voy a apuntar aquí en la pantalla. Son este que se llama bueno, no es que se llama, es de un autor que se llama Niemen. Es una referencia del 2010 y se llama Microelectronics Circuit Analysis and Design. Ese es un libro que puede traer información de esto, y otro que de hecho me gusta más, que se llama el Razavi. Bueno, el autor es el Razavi. Y es del 2013 y se llama Fundamentals of Microelectronics. Ambos libros yo los encontré en Google, por ahí, no voy a decir dónde, pero entonces ustedes de fijo lo pueden encontrar si lo desean. Y eso sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna pregunta al laboratorio, buenísimo, y si no, pues los dejo para que puedan empezar. Ok, pues muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Igual. Hasta profe. luego, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Pura vida. Gracias. Gracias, profe. Buen Ok, día. hasta luego, que les vaya bien. Profe, si quieren nos comenta ahí en el Telegram cuando estén de los 2 videos subidos, nada más, cualquier cosa. 15 minutos están estudios. Bueno, perfecto. Pero bien, Ok, buenas hasta luego. tardes. Bueno.